son estériles, no pueden tener hijos, ¿no? También hay ausencia, también puede producir enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC. Puede también presentarse bronquiectasias difusas, infecciones por aspergillus a nivel broncopulmonar y también infecciones por pseudomonas, que es una bacteria muy patógena, muy resistente a antibióticos. Puede producir asma, puede producir sinusitis crónica, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Esa es la dificultad. Cuando la proteína está mal hecha, o sea, por motivo de una mutación, se produce la fibrosis quística. Bueno, lo que he hecho aquí en esta lámina es, ¿no?, conducirlo a cómo es que se produce esta enfermedad. ¿Cuál es el origen de la fibrosis quística? En conclusión, es de origen genético, ¿verdad? Está caracterizado por dificultad para respirar, enfermedad pulmonar crónica, se incluyen los bronquios, las vías aéreas. Puede haber azoospermia en el varón, azoospermia obstructiva. El varón es estéril para el paciente con fibrosis quística debido a la proteína que ya está anormal, no trabaja adecuadamente. ¿Ya? Entonces este sería el caso. ¿Por qué? Porque aquí les estoy planteando de qué manera algunas proteínas, cuando están presentes en la membrana citoplasmática, ¿ya?, deben trabajar adecuadamente, pero cuando no trabajan adecuadamente en la membrana, se produce esta transformación. Un ejemplo de ello es la fibrosis quística, ¿ya?, que está alineado a la estructura membranosa, que nosotros vamos a ampliar un poco más adelante cómo es una membrana, qué importancia tiene la membrana en algunas células, para que cuando dejen de funcionar esa proteína que están ancladas ahí, pues produzca enfermedad, ¿no? ¿Listo? Entonces ese sería, digamos, el primer tópico de genética, porque lo vamos a ampliar en otras clases más adelante, ¿ya? Ese es el primer tópico. Así es que ya sabemos que hay enfermedades de origen G. El compañero mencionó muy bien el aporte de una enfermedad llamada Tay-Sachs, una enfermedad degenerativa mentalmente, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí se acumula pues grasa, triglicéridos, T3, cuando hay deficiencia o ausencia de una enzima llamada estaminidasa. Lo vamos a ver después de esa enfermedad ya un poco. Y lo que hemos tratado el día de hoy es la enfermedad de la fibrosis quística. ¿A qué se debe? Defecto genético que codifica una proteína que produce canales, ¿verdad? Canal de cloro. Si hay defectos en esa proteína, entonces ya no hay transporte adecuadamente de cloro. Se empieza a llenar de moco las vías aéreas o todos los conductos donde se encuentra esa proteína. Por ejemplo, miren, el páncreas tiene un conducto. ¿Cómo se llama el conducto de páncreas? ¿Dónde va por ahí los jugos pancreáticos? ¿El colédoco? No. El colédoco viene del hígado. ¿Cómo se llama ese conducto de páncreas? Sí. A la cabeza, acertaste. Conducto pancreático, ¿sabes? Sí, es cuestión de razonar nada más, ¿no? Y el páncreas como se encuentra. Excepto el conducto que viene de la vesícula, que es el conducto colédico, la vesícula biliar. Ahí cambia, ¿no? Colérico no, colédoco. Me vas a volver colérico, me viene el ¿quién produce el cólera? A ver. ¿Se acuerdan o no? Sí. ¿Se acuerdan de esas primeras clases? ¿Quién produce el cólera? La madre. El cólera es producida, es una enfermedad infecciosa producida por Vibrio cólera, posiblemente Vibrio cholerae. Esa bacteria es más cholo que nunca, es más cholo que nuestra bacteria. Es más peruana. Cholerae. Cholo. Oye, a ver, tenemos acá a la estructura
membrana. Es una estructura celular que va a envolver a una célula, delimitándola, separándola del interior de su medio. Esa es la definición de membrana plasmática. ¿Es gruesa? No, es delgada. Y solamente puede ser vista por el microscopio electrónico. Si lo vemos de una sola dimensión, ¿qué microscopio sería? No, de transmisión. Una sola dimensión. Pero si fuera de varias dimensiones, de varios lados, de varios. Pero eso no. ¿Ya? Tiene de 5 a 10 nanómetros de espesor, bien delgadito. Es una barrera porque va a permitir la entrada o salida de moléculas a través de ella, ¿no? Ese transporte a través de ella. Y ahí está, miren, está indicado con una flecha, es de vista por un microscopio de transmisión. Ahí está la línea, esas líneas oscuras que delimitan son los fosfolípidos, la cabeza del fosfolípido. Y aquí tenemos células vistas a través del microscopio de luz. ¿Verdad? Y acá tenemos entonces cómo está compuesta una membrana plasmática. Tiene lípido, principalmente los fosfolípidos. Como está aquí en la imagen de la derecha, miren, fosfolípidos en un lado y fosfolípidos en el otro lado de la membrana. También puede presentar proteínas o también carbohidratos como los oligosaccáridos. Entonces, un ejemplo de función que permite la membrana es adherirse, por ejemplo, a otras células o a otras estructuras que permite su adhesión, ¿no? O también va a permitir las señalizaciones dentro de la célula o bioseñalización gracias a la estructura de la membrana. Escribe usted, ya viene ya mi primera pregunta. Mi primera pregunta son las fijas. Pero por supuesto que si que formulo 200 preguntas salen 20 de ellos. Así que vayan banqueando, pues ya me van a banquear. Ya. Me siento en el banco. Ya. Miren acá. La membrana celular tiene esta estructura básica. Tiene una doble capa de fosfolípidos, esta bicapa de fosfolípidos. ¿Cuál es la bicapa? Aquí está, miren. ¿Lo ven así? ¿Sí lo ven? Esta es una de las capas que está en la cara externa. Esta es una capa. Y la otra está debajo, ¿ven? ¿Qué son estas esferitas chiquitas? ¿Qué son estas esferas chiquitas? Las cabezas hidrofílicas de los fosfolípidos. ¿Recuerdan ese fosfolípido cuando hicimos la clase de lípido? ¿No? Cuando se explicaba que un lípido, bueno, un fosfolípido también tiene la función de ¿qué? De ser anfipático. Tiene una función que se une al agua y otra función que se aleja del agua. Función hidrofílica cuando se une al agua. Función hidrofóbica cuando se aleja del agua. ¿Ya? ¿Y saben? Y la membrana tiene dos capas. Y capa lipídica, los fosfolípidos en la cara externa y la cara interna. Y dentro de ella, ¿qué más hay? Proteína de membrana. Mira. ¿Qué más? Además de fosfolípidos tiene eso. ¿Cómo se llama? Colesterol. Todas nuestras membranas de nuestras células tienen colesterol. No se olviden, ¿ya? Colesterol de esa membrana, colesterol. El modelo que nos diseñó Singer y Nicholson en el año 72 fue el modelo del mosaico fluido, porque ahí estaba mezclado proteína de membrana y otras moléculas que hacen movimiento dinámico, no está estático la membrana, siempre hay esa dinámica de movimiento, ¿ya? Ahí está la composición, mayormente de 40-80% de lípidos. Los principales lípidos, ya hemos dicho, fosfolípidos, colesterol y glucolípidos. Listo, ahí están las características. Ya no voy a ampliar más eso, ya lo hemos explicado en alguna oportunidad.
Y las proteínas principales que se encuentran ahí son de tres tipos, ¿no? Transmembrana, ancladas en lípidos. Si están ancladas en lípidos las proteínas, lo llaman lipoproteína, digamos así, pero de membrana, ¿no? Periférica de membrana, ubicado en el lado citosólico. ¿Dónde está el lado citosólico? A ver. Este es el lado externo, ¿ya? Y este es el lado interno, el lado interno, ¿no? El lado citosólico, es el citosólico, porque está el citosólico. ¿Ya? Las dos primeras proteínas transmembrana o ancladas y ancladas en lípido son las proteínas integrales. ¿Ya? ¿Cuál de esas proteínas, digo, no? ¿Cuál de esas proteínas, o marca usted las proteínas correspondientes a proteínas integrales? Puedo poner ahí transmembrana, ancladas en lípido, puedo poner periféricas, puedo poner proteínas HDL, algo así. Y ahí ustedes marcarían las transmembranas, ¿no? Que están ancladas en nombre del lípido que tiene naturaleza anfipática y forma parte de la estructura de la membrana celular. ¿Cuál es? Los fosfolípidos. Ven ahí la alternativa de fosfolípidos y la marca. O si no, ojo cerrado, no lo marcan. Todos marcan ojo cerrado. Anfipáticas es fosfolípidos. Como han hecho ya, algunos han hecho ojo cerrado, ¿no? ¿Anfipáticas qué es? Si escuchas fosfolípidos es anfipática. Bien, ¿cómo se mueven los fosfolípidos? Este es muy importante, mira. Hay un movimiento que le llaman lateral, por supuesto, ¿no? Lateral, miren ahí. ¿Sí? Lateral, también le llaman horizontal, ¿ya? Lateral, horizontal, ¿sí? Como ven acá, ¿no? La flechita, este puede mover así. Ya, y dos dedos que sean fosfolípidos y se mueve hacia. ¿Ya está? De esa manera, ¿no? Así, si están ubicados así, se puede mover de esa manera y así. Lateral. Pero también hay un movimiento, ¿cómo le llaman? Flip-flop. Movimiento flip. ¿Qué significa flip-flop? Que si están ubicados acá los fosfolípidos, este puede pasar así. ¿Ya? O también pueden nuevamente regresar así. ¿De acuerdo? Otra vez así. Y el movimiento es de arriba hacia abajo. O de abajo hacia arriba. Flip-flop. De derecha a izquierda o izquierda a derecha, lateral. Movimiento característico del fosfolípido que realizan de derecha a izquierda o viceversa. ¿Cuál sería? Lateral. Lateral, flip-flop, flip, algo así, ¿no? ¿Se me ocurre? Como ustedes son muy memoristas, a veces marcan. Así me acuerdo ya. ¿Cuál es más rápido? ¿Lateralmente o la de flip-flop? Lateral es más rapidísimo. Es una cuestión de segundos, quizás milisegundos. Y de flip-flop puede ser de una vez por vez. La célula se mueve en un mes. ¿Ah? La célula se mueve en un mes. ¿Cómo sería si la célula no llega a la vida? No, sí, pero eso se ha calculado en parte del movimiento de estos fosfolípidos. Han calculado que realmente, eso es lo que está escrito en el libro de Camper. En el libro de Camper Reis, es el libro de Biología 2005, ¿ya? Ahí está esta información. Lo que no acá para que ustedes vean que no está estático, es siempre dinámico. ¿Ya? Seguramente por algún marcaje de carbono, de hidrógeno, qué sé yo, que se ha hecho a esa molécula y han determinado ese movimiento en cuestión de tiempo, ¿no? Bien, vamos a ver la otra forma de movimiento. En este caso sería fluidez. ¿Cuándo es más fluido la membrana? Cuando hay una formación de espacios ahí, ¿verdad? ¿Sí? Miren ahí, por ejemplo acá,
estos fosfolípidos que están acá en el lado izquierdo tienen sus... ¿Qué son estos de acá? A ver, en primer lugar. La vez es hidrofílica, ¿verdad? ¿Y estos de acá qué son? ¿Pero qué son? Muy bien, los ácidos grasos son ácidos grasos y tiene dos ácidos grasos ahí, ¿verdad? Que pueden ser saturados o insaturados. Cuando están saturados, miren, así están medio como si fueran rectos, ¿no? Pero cuando están insaturados forman un doblez, miren. Es decir, que este ácido graso que tiene esta forma es saturado y el que tiene este doblez es insaturado. Lo mismo recuerdan ustedes en la parte de ácido graso, ¿no? Cuando hay un doble enlace justo, produce un ángulo, ¿no? Y eso es característico de los ácidos grasos insaturados. ¿Dónde hay más fluidez? A ver, cuando hay esos espacios que contienen bolas con ácido graso insaturados. Como dice acá, bola de hidrocarburos, bueno, ácidos grasos no saturados con curvaturas, ¿no? En realidad son los ácidos grasos insaturados. Muy bien, ahí le llaman bola de hidrocarburos. Pero nosotros, como ya sabemos la biología, decimos que son ácidos grasos insaturados. ¿Ya? Y ahora conociendo un poco más y vamos expresando mucho mejor cada vez que leamos un libro, un texto. Bien, y la membrana es viscosa cuando tiene esos espacios muy pequeños, ¿no? Es más viscoso, dice cola de hidrocarburos saturados. Es decir, es más fluido cuando hay ácidos grasos insaturados, ¿verdad? Y es más viscoso cuando hay ácidos grasos saturados. Pero si nosotros le agregamos colesterol, a ver, vamos a ver por acá, miren, ¿se abre o se cierra? ¿Ah? Se cierra, ¿verdad? Esos espacios. ¿Se vuelve más fluido o menos fluido? Menos fluido. Miren, si le agregamos colesterol, o sea, si el colesterol se agrega a cada membrana, se vuelve menos fluido, ¿no? Claro, baja la fluidez, miren. Disminuye el movimiento de los fosfolípidos, por supuesto. Ya no habrá movimiento lateral ni movimiento free flow. Va disminuyendo. Se solidifica sobre todo, hay menor solidificación a baja temperatura y hay disminución de grupos de fosfolípidos. Miren, el colesterol es muy importante que esté en la membrana para bajar la fluidez. ¿Qué pasaría si es muy fluida la membrana? Pasaría un montón de nutrientes, ¿verdad? Se realizaría transportes de componentes que en realidad no se necesitan, pero podrían pasar. Pero gracias al colesterol es que se mantiene cerrado cierta estructura de la membrana celular y evita, digamos, después de repente un trastorno a nivel celular, etc. ¿Qué función tiene la proteína inflamatoria? ¿Cuántos tipos de proteínas hay si son la membrana? Este tipo de proteínas son integrales. Y ahí tenemos una proteína que forma un canal, ¿de acuerdo? Y es utilizar esta proteína, por ejemplo, para el transporte facilitado. Miren ahí, ¿no? Facilitado. ¿Por qué es facilitado? Porque se utiliza una proteína que forma un canal, ¿no? Y por ahí pasa la molécula, miren. Esta es una proteína de membrana y forma un canal y aquí pasa. El otro también es en el caso transporte facilitado, pero el otro transporte es que se necesita energía para el transporte. Es transporte activo, este será transporte pasivo activo. Entonces necesita energía para que pase, ¿no? O sea transportado con gasto de energía. Activo. Transporte pasivo sin gasto de energía. Transporte activo con gasto de energía. En este caso los canales de sodio y potasio o también las moléculas de agua que van a transportar el agua. También van a tener función enzimática algunas proteínas de membrana, como ven acá, ¿no? La ATPasa o receptor de insulina. Vamos rápidamente, ¿qué otra función tiene? De receptor, ¿no? Para el proceso de transducción de señales, como por ejemplo la proteína G. También va a tener
función de reconocimiento intercelular para que algunas proteínas sean determinantes de los grupos sanguíneos. Miren ustedes, por ejemplo, el sistema BO, y ahí vamos a ver grupos sanguíneos en el laboratorio también, en la práctica vamos a determinar qué grupos sanguíneos tienen cada uno de ustedes. Pero ya saben ustedes, ¿verdad? ¿Los grupos sanguíneos saben algunos? O negativo, como usted manda. Puede ser que se haya equivocado en la sí, hubo un caso de un alumno que yo soy, algo así como dijo, B negativo. Ya, dijo, a ver, cuando decimos el estudio de grupos sanguíneos salió otro más. Por ahí la proteína es cuando hay uniones entre células, ¿no? Sirve también para unir célula a célula. Tenemos ahí las caderinas, ¿ya? También son unas proteínas que sirven para unir de célula a célula. Y finalmente las que se adhieren al citoesqueleto, ¿ya? Y a la matriz extracelular, le llaman integrinas. Miren aquí resumido toda la función de la proteína de la membrana, para que lo revisen, amplíen la información en otros textos, ¿no?, que han sido sugeridos, por ejemplo el libro de Campbell, también puede ser, lo descargan en la web Campbell, Rees, Biología, y sale descargado por ahí. Está en español. Bueno, esta es la forma como se sintetizan los componentes de la membrana celular. ¿Qué estructura? A ver, ¿qué componentes tiene la membrana celular? En general ya para concluir. Fosfolípidos, proteínas de membrana, colesterol. Esos son los principales componentes. Bueno, hay proteínas de la membrana, proteínas de canales, proteínas de actividad enzimática, etc. ¿Y cómo se forman? Miren la membrana. Gracias a otras organelas del sistema de endomembranas llamada retículo endoplasmático. ¿Qué tipo? ¿Rugoso o liso? Rugoso, porque ahí se va a sintetizar la proteína de la membrana. ¿Y en dónde se puede formar los fosfolípidos? ¿En qué tipo de retículo? En el liso, porque ahí se sintetizan los lípidos. Entonces, esos dos componentes viajan en una vesícula que se desprenden del retículo endoplasmático. Esas vesículas se van a unir con otra organela llamado aparato de Golgi. Ahí está el número 2. ¿Ya? Se unen con esa organela y después esta desprende sus vesículas donde se almacenaron temporalmente esas proteínas o lípidos, y luego se van a fusionar esas vesículas, se van a fusionar con ese 3 y 4, se fusionan en la membrana, para que ahí pueden llegar a establecerse las proteínas de membrana que fueron sintetizadas ahí en el retículo. Y así, igual si hay un grupo lípido que se ha sintetizado en el REM y luego se maduran en el aparato de Golgi, entonces ya también podría formar parte de algunas células como por ejemplo como proteína de membrana. Ahí está todo lo que explicamos, 1, 2, 3, 4, ahí está. Listo, ¿no? Creo que he explicado muy brevemente, y ahí lo explican en cada esas etapas de formación de componentes de la membrana. Vamos rápidamente. Bien, hay compartimentos donde la membrana, por ejemplo, forma un límite. Por ejemplo, acá tenemos, pueden cerrar la membrana a toda la célula con su contenido, igual al núcleo también. El contenido nuclear también puede ser encerrado por membrana, pero ahí existen dos membranas, se llama envoltura nuclear. Hay dos membranas ahí, como por ejemplo acá esta célula es un linfocito, ¿ya? Es una célula de defensa de nuestra sangre. Este se forma en la médula ósea y luego llega a la sangre periférica y ahí es transportada. Miren, estos son los linfocitos maduros. Tiene un núcleo, miren acá. ¿Hemos visto células sanguíneas? ¿No hemos hecho microscopía? Hemos hecho frotis, luego hemos visto células, ¿verdad?
esa célula. Entonces ahí hay linfocito, miren. ¿Ya? Un linfocito sería, esta es una fotografía con color, ¿no? Y esta es una fotografía de la microscopía electrónica de... ¿Qué microscopía es? De transmisión. Este es el núcleo y esta porción delgadita es el citoplasma. Y en el citoplasma está la mitocondria, por acá está el lisosoma, miren ahí. Entonces, la membrana tiene la función de producir o desarrollar compartimentos. El compartimento del núcleo, el compartimento del citoplasma. Granulocito porque tiene granos. Y este de acá es agranulocito, no tiene granos. Y los gránulos son, digamos, corpúsculos donde pueden presentar algún componente propio de esa célula. Y se tiñen de colores. Por ejemplo, las células, los neutrófilos segmentados, ellos sí tienen porción del citoplasma con gránulos, ¿okay? Se llaman granulocitos. También los neutrófilos segmentados, los neutrófilos abandonados, los eosinófilos, ¿ya? Y también están los basófilos. Esos son leucocitos, granulocitos, porque tienen gránulos, ¿ya? Y los agranulocitos son dos, linfocitos y mono. ¿Ya? Yo creo que sí vimos eso. Bueno, creo que alguna de ellas, ¿no? Al menos vimos alguna célula por ahí sanguínea, glóbulo rojo al menos. Bien, también sirve la membrana celular como una plataforma donde se desarrollan las actividades bioquímicas. Por ejemplo, una mitocondria, dentro de la mitocondria, sobre todo en el espacio de la matriz, que está rodeada por una membrana. Por ejemplo, la mitocondria tiene dos membranas, la membrana mitocondrial externa y la membrana mitocondrial interna. Membrana mitocondrial externa es esta línea acá. Membrana mitocondrial interna, que es esta de acá, que digamos forma una especie de dilataciones, ¿sí? Esa es la membrana mitocondrial interna. Entonces, dentro de la membrana mitocondrial interna hay un espacio ahí que le llaman matriz mitocondrial. Entonces, también va a producir, miren, donde se van a producir las vías metabólicas, ¿no? Y en la matriz mitocondrial, ¿qué se produce? El ciclo de... ¿Cómo está ahí? Y usted lo tiene también ahí en su diapositiva. El ciclo de Krebs. ¿Qué más? No proporciona la membrana celular una barrera permeable selectiva. ¿Qué significa? Solamente va a dejar pasar a ciertas moléculas y no deja pasar a otras. Se llaman selectivas. De esta manera que se permite el intercambio entre el exterior con el interior celular y viceversa. Y tenemos, por ejemplo, una mitocondria donde fluye el oxígeno. Importante es el transporte de oxígeno hacia el interior de la mitocondria. ¿Para qué? A ver. ¿No? Oxígeno se va hacia las células, sobre todo la mitocondria, las células que tienen mitocondria, ¿no? Porque hay células que no tienen mitocondria. ¿Cuáles son esas células que no tienen mitocondria? No, células humanas. Eritrocito no tiene mitocondria. Ellos no van a hacer la glucólisis completa. En cambio, una célula que sí tiene mitocondria, ellas sí van a realizar la glucólisis completa hasta generar ATP en gran cantidad. Miren, el oxígeno ingresa a la mitocondria y luego se produce pues agua y se produce CO2 y energía. Ahora hay otras funciones diferenciadas entre células. Células bien sirven para membranas plasmáticas, sirven como por ejemplo, ¿no? Para tener una regulación de nutrientes, al absorber esos nutrientes, una secreción regulada, proteger también. La membrana plasmática, por ejemplo, lateral, la tercera célula, también sirve para el contacto y la adhesión celular, para comunicarse entre ellas. La basal, que está en la parte inferior, como está ahí la flecha, sirve para el contacto del sustrato con la célula y generar gradiente de iones de transporte. Ahí, ¿y eso es lo que pasa ahí? Miren. Esa es la forma como
se realiza dinámicamente el transporte, en este caso, para que se genere el transporte de glucosa que necesitan todas las células que necesitan glucosa, es necesario que la glucosa ingrese por un canal, pero para que se realice el transporte, por otro lado de la membrana, hay otro tipo de transporte, pero ese es el transporte de iones. La glucosa no entra sola, por si acaso, ¿ah? ¿Entra con quién? ¿Con quién? A ver. ¿Con quién? Ahí está la presión. ¿Con quién entra la glucosa? Con sodio. Pues si entra sodio, entonces afuera, en el exterior, baja la carga positiva y para que compense, ¿qué debe salir? Potasio, ¿ya? Por eso en el otro lado tiene que haber una bomba de cosas. No solo uno mismo todo. Claro, bueno, ese es, digamos, a ver, aquí entra dos sodios y salen 3 potasios. Ahí está. ¿Ya? Entonces la manera cómo se compensa. Listo. Y aquí está todo resumido. ¿Cuáles son los tipos de transporte donde debo estudiar? ¿Dónde debo aplicar? En esta lámina está resumido todos los tipos de transporte. ¿Ah? Tenemos por un lado, miren acá, este de acá, el lado de más izquierdo, ¿verdad? Donde dice hay una esfera, luego hay una flecha hacia abajo. ¿Cómo se llama ese tipo de transporte? Se llama difusión simple. Ahí no interviene molécula, ahí no interviene transportadora. Es simple. ¿Quiénes pueden transportar? El oxígeno. ¿Ya? Puede transportar el oxígeno, que es una molécula bien pequeñita. El CO2 también puede ser transportado. No necesita de un transportador. Se llama difusión simple. ¿Cuál es el otro tipo de transporte? Se llama difusión mediada por canal. ¿Ah? Y el otro tipo de transporte le llaman difusión mediada por transportador. Este por canal y este por transportador. ¿Cómo se llama esa difusión? Facilitado. Porque es facilitado, es ayudado, colaborado por otra proteína. Acá no, ¿verdad? Es simple. Acá sí se debe ayudar o colaborar o facilitar con otras proteínas. Todo esto de acá, ¿qué tipo de transporte es? Transporte pasivo. ¿Por qué? Porque no necesita de energía. Y además está a favor del gradiente de concentración. Está a favor. Mayor concentración a menor concentración. ¿Cómo está acá? ¿Ya? Mayor concentración a menor concentración. Mayor concentración a menor. Está a favor del gradiente de concentración. No hay gasto de energía. Transporte pasivo. Vamos al transporte activo. ¿Qué pasa acá? Acá se produce gasto de energía, pero está en contra del gradiente de concentración. De menor a mayor. ¿Ya? ¿Sí? De menor a mayor. ¿De acuerdo? Aquí hay sigas. ¿Cómo se llama ese transporte? Transporte. Está resumido todo. Y abajo tenemos un transporte de qué tipo. A ver, cuando una molécula atraviesa en una dirección, miren, ¿no? Cuando una molécula atraviesa en una dirección, se llama uniforme. ¿Ya? Pero si hay una proteína que lo facilita, ¿qué tipo de transporte sería de esta de acá? Mediada por canal, facilitada. Muy bien. Facilitada, mediada por canal. Muy bien. Y acá, cuando dos moléculas atraviesan un transportador ayudado por un transportador, pero en direcciones opuestas. Antiporter, digamos, ¿no? O antiporter. En direcciones opuestas. Pero si las dos moléculas atraviesan en la misma dirección, fuera de afuera hacia adentro, de adentro hacia afuera, se llama simporter. Sacado el libro de bioquímica. Ya para que estén estudiando mucho bioquímica, ahí está una figurita para que destrocen el examen de bioquímica. La destrozan. No lo van a romper el examen. No sé, profesor, el examen ya como lo destrozan. El examen. Ahí está el tipo de transporte, miren ahí. ¿Qué tipo de transporte es el de la izquierda? ¿Necesita un ayudante, un colaborador ahí? No. ¿Cómo se llama ese tipo de transporte? Difusión simple. ¿Ah? No necesita de gasto de energía, también es difusión facilitada. O simplemente transporte pasivo. El otro sí se necesita un transportador, un colaborador, se llama difusión a través de proteína de canal.
y lo otro es a través de proteínas transportadoras o transportadoras, ¿no? En inglés. Cuando se enfrenta bien una célula en diferentes soluciones, creo que esto hemos hecho, todavía no hemos hecho nada. ¿Lo hemos hecho ayer? Sí. Esta semana, este sábado, ¿verdad? ¿Cómo nos toca a nosotros el sábado? Bueno, el grupo. Bien, cuando una célula se enfrenta a diferentes soluciones con diferentes concentraciones de solución, esta célula va a tener diferentes formas. Por ejemplo, si se enfrenta en una solución hipotónica, ¿qué significa solución hipotónica? ¿Qué significa solución hipotónica? Con baja cantidad de solutos. Una solución hipotónica es una solución con baja concentración de solutos. Y cuando hay baja concentración de solutos en la solución, o sea, fuera de la célula, para compensar, ¿no? Como hay baja concentración, hay más agua que soluto, entonces el agua qué? Ingresa, pues. Y la célula se hincha hasta el punto de romperse y libera sus contenidos. Si se enfrenta a un glóbulo rojo, que es un matíe, es un componente de la sangre, si se enfrenta a un glóbulo rojo en esa solución, un glóbulo rojo calienta o se rompe. ¿Ya? Eso se llama cuando hay ruptura de glóbulo rojo. ¿Cómo le llaman? Cuando hay ruptura de glóbulo rojo, ¿cómo le llaman? Hemólisis. Hemo es sangre. Hemólisis. ¿Qué pasa si una célula se enfrenta a una solución hipertónica? ¿Qué significa hipertónico? Es una solución con alto contenido, concentración de soluto. Puede ser cloruro de sodio, ¿verdad? Claro. Cuando hay mucho cloruro de sodio afuera, hay poca agua, entonces para compensar, la célula pierde agua. Y al perder, ¿qué le pasa a la forma de la célula? Miren, se arruga. Eso se llama crenación. Y a esta célula que se crenó, le llaman. No, eso se arruga, el hipo se explota. ¿Ah? El hipo explota, se desgarra. Y si una célula se mete a una solución donde hay una cantidad igual o similar dentro de la célula, si hay igual cantidad de soluto, eso se llama solución isotónica. Claro, sería una solución de cloruro de sodio 0.85 o 0.9% de cloruro de sodio. Exacto. Entonces ahí no le pasa nada. No hay pérdida ni ganancia de agua. Esta es la otra figura, es lo mismo. Bien, finalmente termino con este sistema de endomembrana, donde aquí está resumido, ¿no? El Golgi, la vesícula, el lisosoma, ellos son del sistema de endomembrana. Aquí tenemos el aparato de Golgi, el red, ya lo mismo, ¿no? Está resumido todo acá. Así es que aquí inclusive menciona la forma donde se sintetizan las proteínas, etc. Ya lo hemos resumido. Bueno, el retículo acá también, le amplío un poco más acá. Aquí hay. ¿Dónde se realiza la síntesis de proteínas? ¿En qué tipo de red? ¿De red? Glucosa, muy bien. Y aquí abajo también, donde se produce la síntesis de lipoproteína, de oxidación del etanol, síntesis de colesterol, ese será en el piso. Este es el Golgi. ¿Ya? Simplemente ahí se produce la maduración de proteínas sintetizadas porque se almacenan temporalmente. Y al almacenarse temporalmente se madura, ¿no? Va a madurar. ¿Qué más? El lisosoma, síntesis, o en este caso, digestión celular. ¿Por qué? Porque es la función del lisosoma, su función es de digestión celular. ¿Por qué? Claro, el proceso de fagocitosis, en el caso, por ejemplo, de la neurocelulosis. Nuestras células de defensa, como los leucocitos, ellos cumplen la función de digestión celular. ¿Por ejemplo, qué? En los lisosomas, cada vez que llega un microorganismo, un agente extraño, los leucocitos lo atrapan. Y gracias a su componente de los lisosomas presentan enzimas digestivas. Ahí está. Cantidad de enzimas hidrolíticas que destruyen al agente extraño que ingresa a los
algo así. Está hidrolasas, está las productoras hidrolasas, ¿ya? Puede estar ahí las grasas pancreáticas, etc. Ahí va, ¿no? Ya, bien acá, y finalmente tenemos la mitocondria, bueno, penúltimamente, la mitocondria que tiene su función en general y terminamos con los peroxisomas, ¿no? Aquí está alguna de las funciones. Gracias a los peroxisomas es que nosotros desintoxicamos algunos componentes que ingresan como tóxicos, pero gracias a los peroxisomas disminuye la toxicidad de esos componentes. ¿Ya? ¿Por qué? Porque presenta una enzima llamada deshidrogenasa y sobre todo la peroxidasa, que es lo mismo que catalasa. Peroxidasa es lo mismo que catalasa. ¿Qué hace la peroxidasa o catalasa? Transforma el peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno. Pues ahí en agua y oxígeno. Listo. Descansemos unos minutos. ¿Ya? Y empezamos la exposición.